Y vamos a empezar el capítulo 3 para estudiar el Evangelio de Lucas. ¿Ok? Abramos la Biblia porque el tiempo es oro, hermanos. Capítulo 3, versículo 1. Recuerden que Lucas era un historiador, ¿verdad? Y un médico. Y la forma de escribir él fue una forma pues, bien hecha, dando puntos y detalles de todo lo que él escribió. Dice el 3.1. Leamos primero del 3.1 al 3 para dar forma a este tema. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bien, ¿hay alguna vez ustedes, varones o hijos, la esposa o el esposo le dijo, ¿sabes qué? Búscame tal cosa, una cuchara para el atole, por ejemplo, que dar vuelta, de madera. ¿Dónde está? Dices tú, ¿ah? En la cocina. En la cocina, para encontrarlo en la cocina. Entonces vas y debe estar, ¿verdad?, en un lugar de las cucharas, pero no está allí. Mi amor, aquí no está. ¿Dónde está? En la cocina. Hay que levantar platos, hay que ver a la cena y buscarlo, ¿va? Fíjense que si fuera la información más correcta, lo harías mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí Lucas está describiendo el lugar, el momento donde estaba predicando Juan. Hablaba de decimoquinto año del imperio de Tiberio César. Hablaba de Poncio Pilato, hablaba de Herodes, hablaba de Felipe, hablaba de Anás y Caifás. En ese punto estaba predicando Juan el Bautista. Dice, mire hermanos, era un momento también difícil para ellos, complicado. No eran gobernantes amorosos, cariñosos, eran gobernantes también que oprimían al pueblo. ¿Habrá un cambio hoy, hermanos? El gobierno siempre trata de oprimir al pueblo, ¿verdad? Sin embargo, en Romanos 13, no lo busquen, dice Pablo que oremos por las autoridades, ¿verdad? Y sin duda alguna también Juan oraba por Poncio Pilato, por Tiberio César, por Herodes. Sin duda alguna también Juan oraba por ellos. Pero había persecución, había algo que Roma oprimía a los pueblos. Pero todo eso, Juan dice que recibió de parte de Dios, ¿qué cosa? La palabra, ¿verdad? Dice el versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vamos a ver quién era Juan el Bautista. Ya hablamos en el tema 1, ¿verdad? De Juan, hijo de Elizabeth, y quedó mudo su papá porque no creían. Pero Juan dice que era profeta del siglo I. Era considerado el precursor de Jesús. Era el encargado también de preparar el camino del Mesías. Juan bautizó a Jesús y Juan murió decapitado por orden de Herodes Antipas. Ese era Juan. Ahora, de este Juan habló Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 11. Y miren qué dijo Jesucristo acerca de Juan. ¿Qué palabras usó Jesucristo acerca de Juan el Bautista? Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, dice,
no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, hasta el tiempo de Jesús, creo yo, y hasta ahora, no ha habido otro como Juan el Bautista. Vamos a ver por qué. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Miren, su apariencia de Juan el Bautista no era una apariencia de traje de Liverpool. Veamos cómo dice, que dice Mateo 3:4, hermanos. Ahí nos describe cómo vestía este hombre, Juan. Mateo 3:4. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. No era de esas hamburguesas de McDonald's o filetes sirloin, ¿verdad? No, era miel, era langostas y miel silvestre, algo diferente al momento de aquel entonces. Pero como era el que tenía que abrir el camino del Mesías, tenía que ser diferente. ¿Sale? Vamos a ir por partes. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Ya que en el versículo, en Lucas otra vez vamos, Lucas 3, 2. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando, dice, el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Vamos a ver qué predicaba Juan. Juan predicaba un arrepentimiento por parte de todos. Exhortaba a la conversión genuina, no nada más a una conversión sencilla. Lo que él hablaba era una conversión del corazón. Era una. La otra era preparar el camino del Mesías. Él estaba hablando que ya venía el rey, ya venía el Mesías. Y él se definía como una voz que clama en el desierto. También hablaba de un bautizo de arrepentimiento y perdón de pecados. Y también anunciaba a Jesús. Miren, cuando un rey en aquel tiempo viajaba de un lugar a otro, iba gente adelante limpiando la calle, limpiando la carretera. No porque iba a venir, sino porque ya iba el rey. Juan era esa gente que venía limpiando y anunciando, no porque venía, no porque ya estaba allí. ¿Me explico? Hoy las señales son como esas cosas de que pronto ya vendrá Jesucristo. Tenemos que limpiar nuestros corazones, tenemos que arrepentirnos de los pecados, tenemos que tener una conversión genuina que nos digan, son cristianos de verdad, genuinos cristianos. ¿Cómo hablaba Juan el Bautista? ¿Alguien recuerda en mis tiempos acá, en el año, 85 más o menos, el delfín que iba de la prepa 1, parece acá hasta la UNACH, ¿se acuerdan? Era un autobús amarillo. Ahí subía un hombre a predicar, ¿se acuerdan? ¿Lo recuerdan cómo se llama? Grajales. Se predicaba ahí de una forma tan tremenda. Arrepéntanse, decía, pecadora. Si veía una mujer con minifalda, se iba a ella y le decía, pecadora, arrepiéntete, decía, ¿no? Yo lo tomaba el camión en la segunda sur para la escuela, para el TEC regional. Yo veía, si estaba ahí él, no subía. No quiero que me vaya a regañar ahí. No, pues subía yo. Ya bajaba yo a la central a tomar la ruta 1 mejor. Pero si venía él, yo no subía. Y si yo venía en la combi, en la ruta, y subía él, me bajaba yo. Me daba miedo, pues, cómo predicaba ese hombre. Era fuerte. Me imaginaba yo ahorita a Juan el Bautista. Sin temor, sin miedo, predicaba la palabra de Dios. Imagínense, al rey lo confrontó.
Herodes, tú pecador. Y por eso dieron cuello, ¿no? Entonces, dice el verso 4, como está escrito en el libro de las palabras de Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Era su forma de predicar. Obviamente predicó mucho más todavía que esas palabras. Salían saduceos, fariseos a oír la palabra que Juan hablaba, porque algo nuevo estaba por venir, algo nuevo estaba por ocurrir. El fariseo sabía que vendría un Mesías, habrían señales. El escriba también, saduceos igual, sabían que vendría un Mesías, y veían a Juan como ese Mesías. Pero Juan hablaba de un Mesías que venía, que no era él. Pero hablaba de arrepentimiento, pecadores, arrepiéntanse, pecadores. Y la gente quedaba, ay, ¿qué cosas es que habla este hombre? ¿No? Y dice el 7, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Miren, Juan hablaba de un juicio inminente. Ya es tiempo, ya llegó el Mesías, ya está acá. Ahora arrepiéntanse, ahora cambien, transformen su vida. ¿Por qué el desierto, hermanos? ¿Dónde recibió Israel las leyes? Desierto, ¿va? ¿Dónde estuvo Israel? Recibió las fiestas. Desierto. ¿Dónde planeó Dios el cambio para Israel? En el desierto. ¿No es cierto que en el desierto, hermanos, de repente podemos orar más? Comparemos con Oseas capítulo 2:14, por favor. Oseas 2:14. Veamos cómo en el desierto Dios puede hablarnos. Dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Por qué el desierto? Porque en el desierto, hermanos, no hay bullicio. Hay tranquilidad, hay paz, o tal vez estemos en un momento de confusión, de enfermedad, lo que sea. Dios nos lleva allí para que nos hable, dice, ¿en dónde? En el corazón. E Israel fue llevado al desierto para que Dios pudiera hablarle al corazón. Y Juan empezó el ministerio, ¿dónde? En el desierto. Dice el versículo, y la gente salía para escuchar, para bautizarse, pero él hablaba, hermanos, de un arrepentimiento, de un cambio, una transformación. Pero salía el judío, el saduceo, el fariseo. El contexto, hermanos, de ellos de arrepentimiento es igual al de hoy también. Recordemos que los judíos tienen su tradición cultural, ¿verdad? El arrepentimiento para ellos en el hebreo es teshuvá. Teshuvá. El teshuvá de los fariseos es retorno o regreso a Dios. Teshuvá. Es un proceso de autoevaluación, de arrepentimiento sincero y abandono del pecado. Eso ocurre hoy también en la vida cristiana, ¿verdad? Dejar el pecado y buscar a Dios. Era el teshuvá judío. También había el bautismo, el mikvah. Ese bautismo era purificación también, pero para ellos era un ritual más continuo que el nuestro. Ellos se purificaban. Acuérdense, en el tabernáculo estaba el lavacro, lavacro de bronce, donde hay que lavarse las manos para entrar al templo. Bueno,
El judío siempre usaba también en sus casas, también tenía una alberca para purificarse de 1000 cosas. Pero Juan llegaba a cambiar eso, un bautizo de arrepentimiento, un bautizo que vendría a Jesús. Vamos a ver después cómo era el bautismo que él tenía que hacer. Miren, cuando él hablaba de un bautizo, ellos entendían que era purificación. De arrepentimiento entendía el judío, saduceo, fariseo, que era un cambio. Pero ¿qué entendemos hoy los cristianos con un arrepentimiento y bautizo? Creo que poco, ¿va? Muy poco, porque en las iglesias de esto se habla muy poco, casi nada. Pero Juan no venía hablando de un Mesías que traería paz, prosperidad. Si crees en él serás sanado por completo, si crees en él tendrás un buen trabajo. No, hablaba de un juicio, porque vendría el juez ya en la tierra, estaba ya plantado sus pies para hacer un juicio. Pero si no querías estar en el juicio, tenías que arrepentirte. Obviamente, el fariseo orgulloso, en Romanos también, vamos a ver precisamente en Romanos, orgulloso que decía, ¿yo arrepentirme de qué? Tengo como padre a Abraham, tengo las leyes, soy un hombre de Dios, tenemos a Moisés, ¿de qué vamos a arrepentirnos? Tengo un bautizo cada mes, cada año. Pero Juan hablaba algo diferente. Miren, 7. Dice, y decía a las multitudes, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esta palabra que Juan estaba aquí usando, la utiliza como una metáfora fuerte para describir la naturaleza venenosa y engañosa de la religiosidad superficial de aquel tiempo. ¿Eran religiosos? Sí. ¿Iban al templo? Sí. ¿Eran ritualistas? Sí. Fíjense que en el principio cuando decía, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, esos eran sacerdotes del templo, pero más que nada eran políticos. ¿Conoce usted a alguien así en la actualidad? ¿Alguien que dirija una congregación y sea político? ¿Una denominación y sea más por política que por religiosidad? Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. Pero hablaba como una metáfora de la víbora, serpientes venenosas, ¿verdad? Que en vez que todo lo que se ven bonitas, pero son tremendas. También hablaba de un juicio venidero, de la ira venidera. Aquí Juan estaba advirtiendo sobre un juicio inminente de parte de Dios. Jesús ya está aquí. Ahora, fariseo, tu religión se va a terminar. Porque el juicio de Dios llegó. Ya está aquí el Mesías. Ya está aquí el Rey de Reyes, esperado por todos. Pero por todos no, porque ellos no lo esperaban, ni querían que llegara. Al llegar Jesús, el Rey de Reyes, su negocio se iba a acabar, ¿va? Bueno, Juan hablaba así, de esa forma, Juan expresaba así. La gente llegaba hacia él y la gente decía, bueno, ¿qué haremos ahora? ¿Por qué me habla Juan de esa forma? Verso 8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo, dice Juan, que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. El fariseo, como decíamos, era orgulloso, decía, yo no requiero ningún arrepentimiento, ningún bautizo. Somos hijos de Abraham. Una cosa es muy segura, hermanos. El linaje no salva, ¿verdad?
Si alguien se cree que porque es de cuna cristiana, años de cristiano, ya es salvo, no es cierto. Mi ex jefe, que ya falleció, un gran político, cada que íbamos a su carro, yo le predicaba a él. Y me decía, mira, Juan, decía, yo no requiero de Dios. Mira, mi padre, dice, nació en diciembre y murió en abril. Yo decía, ¿tiene que ver eso? Bueno, Navidad, Semana Santa. Tenía ya una parte ganada él, según por eso. Mi madre nació en abril y murió en diciembre. Ay, Dios. Se vinculaba las fechas de la Pascua y Navidad, y como era hijo de gente que nació en esa parte, ya era salvo. Dice, además, tengo un padre, un tío en Guadalajara que es padre. Dice, así que no requiero eso. Yo me quedé, no, jefe, eso no le va a salvar. Tenía un poquito un hablar muy, muy obsceno, que me hablaba muy feo. ¿Te acuerdas, Mónica? Me hablaba muy feo, yo mejor me callaba porque hablaba muy, muy feo. Pero le predicaba yo y decía, yo no requiero eso. El fariseo igual decía, yo no requiero eso porque yo soy fariseo, tenemos las leyes. Pero recordemos que ese linaje no va a salvarnos. No va a salvarnos. Tenemos que nacer de nuevo todos los días. Tenemos que arrepentirnos todos los días porque todos los días cometemos pecado, ¿verdad? El que diga que no, hace mentiroso, dice, perdón, a Jesús. Ahora, los ritos tampoco salvan. Tenían ellos las fiestas, tenían muchas cosas que celebrar como judíos. Eran rituales. Los ritos tampoco van a salvarnos. Vengo a la iglesia puntual los miércoles, puntual los domingos, yo sí barro, tú no barres, yo trapeo, tú no trapeas. Eso no va a salvarnos, hermano. Los rituales que hagamos no va a salvarnos. Va a salvarnos únicamente nuestra fe en Jesucristo, que es por gracia. Y tu arrepentimiento tiene que ser sincero. Recordemos que la palabra metanoia, que es arrepentimiento, es volverse atrás, pero volverse atrás aborreciendo lo que atrás estaba. Si acá yo era pecador, voy por acá, pero ahora aborrezco esto y deseo esto, que es Jesucristo. ¿Sale? Veo el reloj y siempre me pongo, ay, ya vamos a acabarlo. Bueno, el cambio total tiene que ser, decía acá Juan, tienen que ser frutos de que dice dignos de arrepentimiento. A veces tenemos en las iglesias hermanos que saben mucha palabra, que oran muy bonito, pero Juan está hablando de un fruto digno de arrepentimiento. Que nuestra vida, que la mía, hermano, y la suya, sea esa que Juan decía, digno de arrepentimiento. Que cuando hablemos, tanto aquí arriba como allá abajo, lo hagamos sintiendo que la gente vea en mí, o sea, una transformación genuina. Un cambio realmente genuino de vida. ¿Me explico? Y Juan así es como hablaba. Si Juan estuviera hoy acá y predicara un domingo acá, pastor en la iglesia Juan, ¿de qué daría? Imagínense a ese hombre con la barba grande, una voz áspera tal vez, ¿de qué predicaría? 1 hora acá no le bastaría. 2 horas tal vez nos daría con todos. Ustedes, hermanos, tienen que arrepentirse, holgazanes, no leen la palabra. No sé qué diría, ¿verdad? Y todos yo creo que estaríamos así con las orejas para abajo. Pero la palabra era esa, la que hablaba Juan. Él hablaba así, era su forma de hablar, de corregir. Y la gente salía y se bautizaba también. Dice el versículo 9, al fariseo, saduceo, ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa
al fuego. ¿Qué indica esto, hermanos? Es metáfora, por supuesto, de un juicio inminente. El hacha representa, dicen, la ira o el juicio de Dios. Va a cortar el árbol, pero no nada más las ramitas. Va a cortar el árbol desde la raíz. La raíz indica un juicio no superficial, sino profundo. Desde la raíz, porque ese árbol no da fruto. ¿Para qué? Un amigo mío de Pirrumbo, en la puerta de su casa, bueno, no en la puerta, al ladito, creció un árbol de limón. Me cuenta él, su hermano es pastor de una iglesia. El limoncito creció y no daba limón. Pasó un año, ni un limón. 2 años, ni un limón. Dice el pastor, este árbol lo voy a cortar. ¿Para qué sirve allí? Dice que él orando, Dios le reveló, ese árbol de limón eres tú. No das fruto, dice. Si ese árbol lo cortas, igual tú te voy a cortar de la iglesia. No, se levantó, lo fue a regar el árbol, le puso fertilizante. A los meses tenía limones. Dice que él se sentó, lloró, porque sí se arrepintió. Pero dicen que después su iglesia se empezó a vaciar. Y comprendió por él que porque lo que él hace en el púlpito era nada más rascar las orejas a los hermanos. Subió y predicó la palabra de Dios y empezó a vaciar su iglesia. Este es el contraste, ¿va? Dar fruto de verdad. Eso pasó. La gente escuchaba a Juan predicar, algunos se arrepentían y decían, versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dice. Esa pregunta es importante, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pablo cuando fue a Damasco? Oyó la voz y dijo él, ¿qué haremos? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Hermanos, cuando vamos a la iglesia, vemos la palabra de Dios. De verdad, al leer la palabra de Dios, sentimos en el corazón que queremos cambiar, queremos transformarnos. O decimos, está buenísima esta parábola, me encanta como predicaba Juan. Y se acabó. Ya leí la palabra, ya cumplí con eso. Netflix, una película. Yo lo he hecho, hermano, ¿verdad? Yo lo he hecho. Pero la palabra después queda grabada acá. Te vas a tu camita y te empieza a confrontar la palabra. Y dice que tenemos que hacer cambios dignos de arrepentimiento. Que la gente pueda percibir que cuando vas a la iglesia realmente has cambiado. ¿Sí o no? Que la gente perciba, este hermano era así y ahora habla diferente piensa, ¿no? Con su mujer, los hijos es diferente. Pero si somos iguales, el cambio es nada más superficial, por supuesto, ¿verdad? La pregunta era, ¿qué haremos? Había ahí gente, gentiles, había soldados, y Juan respondió, versículo 11, les dijo, el que tiene 2 túnicas, que al que no tiene, dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Les dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ya había más preguntas. Juan, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Cada grupito preguntaba, Juan, ¿qué haremos? Sí queremos ser salvos, pero ¿qué hacemos? Soy soldado, yo soy cobrador de impuestos, ¿qué hago? Haz lo correcto, no cobres de más. 14. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagas extorsión a nadie,
ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahí empezaba a haber ya un cambio. Contentarse con lo que tenemos, no extorsiones, no maldigas. Ya ese era un pequeño cambio que tenía que haber en alguien que se quería convertir al cristianismo. El 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan será el Cristo. Y él respondió diciendo a todos: yo la verdad, dice, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, dice, os bautizará, ¿qué dice? En Espíritu Santo y fuego. Y todos quedarían: ¿y qué es eso? ¿Y cómo será eso? ¿Verdad? 17. Y ese que viene, Jesús, su aventador, dice, está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué era un aventador? El aventador está por acá. Está la imagen ahí. El aventador era como una pala. El trigo se crece, ¿cómo se dice? Se desgrana, pero va con toda la paja del trigo. Y esto era un aventador. Un hombre agarraba la pala y tiraba todo. Y el aire se llevaba lo que era la paja y caía el trigo. El café que hacemos es lo mismo. Cascabillo y café. El aire hace que vuele el cascabillo y queda el puro café, ¿verdad? Le da un sabor diferente. Igual también esto pasaba. Y él estaba como una amenaza. Su aventador, dice, está en su mano y limpiará su era. La era el terreno. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Se introdujo una palabra ahí, Juan, que era el fuego también, ¿no? Y esta parte, hermanos, es importante que la aprendamos, porque el trigo así viene, con paja y con trigo. No queremos que el aventador, ¿verdad?, haga que la paja seamos nosotros y seamos llevados a otro lugar para ser quemados por el fuego. Busquemos mejor ser trigo dando frutos dignos de arrepentimiento. El Teshuvá judío era importante, pero se arrepentían cada año. El Yom Kippur, las trompetas, eran 10 días de trompeta y de arrepentimiento. En el día de Yom Kippur, en Israel, todos quedan silencio. No hay nada. Es un día de arrepentimiento total para ellos. Pero el Hijo de Dios de hoy, tiene que arrepentirse todos los días. Limpiarnos todos los días, porque todos los días, con nuestra vista, nuestra mente, cometemos pecados. Así que, mis hermanos, el arrepentimiento es no cada año, ¿verdad? No cada cena que nos dan en la iglesia, todos los días. Y busquemos siempre dar ese fruto digno de arrepentimiento. 18. Y con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades de Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además, encerró a Juan en la cárcel. Juan, acuérdense que fue decapitado por este hombre. Ahora imagínense, hermanos, hablamos de Herodes, rey, tetrarca, era un gobernante. Sin duda, este rey escuchó la palabra de Juan, de arrepentimiento, de bautizo, ira venidera, del juicio, de un Mesías,
lo escuchó tanto él, su esposa, su hermano, todo su séquito. Pero él, ¿qué hizo? Lo que mucha gente hace, ¿verdad? Tengo dinero, tengo poder, no requiero de ningún Mesías. No requiero de nadie. ¿Qué hizo él? Hizo caso omiso a lo que Juan predicaba. Cientos de gente allá afuera hacen caso omiso de la palabra que predicamos. ¿Sí o no? Mucha gente de hoy día, y más, bueno, todos, hasta jóvenes y adultos, hacen caso omiso del mensaje de salvación. No quieren nada con eso. Y Juan fue muerto por este hombre decapitado. En una fiesta, en un cumpleaños, pidió la cabeza de Juan. Ahora, hermanos, yo quiero imaginarme en la cena, cuando van por Juan, y Juan pregunta, ¿a dónde voy a ir? Le dicen, vas a morir porque Herodes te va a decapitar. Yo me pongo a pensar, ¿será que Juan lloró por eso? ¿Será que Juan diría, hey, permíteme, vamos a ver al rey? Rey Herodes, te pido perdón por lo que dije, estábamos jugando, era nada más broma. ¿Será que Juan llegó así? No, a veces, yo creo que Juan llegó con la seguridad. Si muero porque dije la verdad, adelante. Este hombre era un hombre tremendo de valor. Me falta mucho, pero mucho ser como él. No tuvo temor de encarar al rey de aquel tiempo, el tetrarca. No tuvo temor de, mira, rey, hacen pecado, tienes que arrepentirte. No tuvo temor de eso. Sabía que el rey Herodes era perverso. Sabía que podía perder la vida. ¿Perder la vida? ¿O al revés? La pregunta es, ¿un hijo de Dios pierde la vida o la gana? ¿Verdad? O sea, iba a perder su vida humana, Juan, pero iba a ganar algo mucho más grande que eso, que era la vida eterna. Sin embargo, fue Juan, atado de manos tal vez, llegó el momento, vio al verdugo con el hacha, no la raíz, sino a su cabeza. Sin duda, Juan se puso la cabeza para ser decapitado, pensando, Señor, cumplí tu palabra. Señor, hice lo que me pediste. Ahora, ahí te voy. ¡Sas! Queda sin cabeza. ¿Perdió su vida terrenal? Sí. Pero ganó una vida eterna, hermanos. Eterna. Y este hombre nos hace ejemplo de perseverancia, de a pesar de aquella gente con pecado, familiar tuyo, familiar mío, tenemos que exhortarlos, ¿verdad? Tal vez no como Juan, pero sí exhortarlos a su pecado. ¿Sí o no? Él hablaba de un arrepentimiento, de un bautizo. Llegaba gente y se bautizaba con él. Pero llegó el momento de que en la fila estaba ese hombre que él predicaba, que era Jesucristo. En la fila estaba también Jesús para ser bautizado en el Jordán. Verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Este versículo lo leemos muy sencillo, pero la escena es impactante, hermanos. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, hacían fila tal vez, también Jesús fue bautizado. Y orando al cielo se abrió. Jesús llegó, hermanos, no por la palabra que decía Juan, de arrepentimiento de pecados, porque Jesús no tenía pecado, ¿de qué iba a arrepentirse? ¿Verdad? La pregunta era ¿por qué Jesús también se bautizó? No requería bautizo, no tenía pecado, ¿por qué lo hizo? Imagínate ahora el Maestro Jesús en la orilla del Jordán, y una fila grande que se bautiza, 2000 o no sé cuántos, y no lo hacía el Maestro.
Recordemos una cosa, hermanos. El siervo Jesucristo se despojó de todo. Dice Filipenses, ¿verdad? Se hizo hombre, se humilló a sí mismo. Y esto hace ver también que su humillación, hermanos, fue genuina. Fue un hombre. Sin requerir perdón del Padre, Él también se bautizó, dando el ejemplo cabal también como un ser humano. Amén. Ahora, si lo hizo Él, ¿yo por qué no? Yo si peco, tengo que arrepentirme, bautizarme. Si lo hizo el Maestro, me dio el ejemplo de humildad, de servicio, sencillez, y eso debería avergonzarnos, hermanos, ¿verdad? Que el mismo Jesús se formó y fue el bautizo. Amén. Pero lo que pasó, hermanos, no fue que tomó el puesto el presidente de la República, hubo un cambio de gobierno. No fue eso. Versículo 22. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Esto es impresionante, hermanos. Dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Imagínense el impacto en aquel momento en el Jordán. Ese impacto de que baja las aguas Jesucristo y el cielo se abre. La capa de ozono se abrió, no sé qué más se abrió, pero el cielo se abrió y una voz bajó del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso es saber también que mi Señor Jesús, mi Maestro, me demostró la humildad, sencillez. El bautizo, hermanos, no es un juego. Bautizo es algo sincero porque me arrepiento de lo que cometí y quiero hacerlo públicamente porque ya pedí perdón de mis pecados. ¿Saldrás sin pecado? No, seguiremos pecando, ¿verdad? Pero lo hermoso es que acaba una transformación y ahora sí podemos decir que ese momento hubo un antes y un después de Jesucristo. Nació en una época, pero el ministerio de Jesús da algo mucho más valor a esa parte. Ahora, después de esto vamos a ver la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, que todo eso le da un realce tremendo al Dios que creemos. Amén. A tiempo. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias Padre Santo por tu palabra, por enseñarnos que un hombre como Juan no es un nombre simple, fue por ti escogido porque dice que vino palabra tuya, y él lo que hizo fue obedecer y predicar en el desierto a mucha gente el arrepentimiento de pecados. Igual debemos aprender de él, Padre, que tenemos que predicar ese arrepentimiento sin temor, sin miedo de perder la vida, sabiendo que al perderla ganamos algo mucho más eterno, que es estar en tu presencia, Dios. Que nada nos detenga de predicar tu palabra, que nada nos estorbe. Te rogamos y pedimos también perdón, papá, porque no hemos hecho esa parte importante de ir y hacer discípulos en tu nombre y bautizarlos en tu nombre, Dios. Nos falta mucho, pero sabemos que aún tenemos días para hacerlo. Desde mañana es un nuevo día más también, que podemos en el trabajo, con la familia, con los vecinos, poder proclamar tu palabra. Y como Juan también la gente llegaba arrepentida, igual la gente que le hablemos, Padre, seas tú que toca el corazón, seas tú que habla su vida, seas tú que tú los conviertas, Padre, no seamos nosotros porque no tenemos ningún poder, seas tú siempre exaltado en todo, Padre Santo. Te rogamos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén.